Cordiales saludos amigos televidentes ATTV, el canal del pueblo y el programa En la Comunidad. Se encuentra con nosotros mediante la vía telemática el señor Magíster Gorky Aguirre desde la Perla del Pacífico, director del Instituto de Ciencias Políticas UT. Estimado Gorky, bienvenido al canal del pueblo desde la Amazonía ecuatoriana. Un gusto, estimado Marco, muy amable, gracias por la oportunidad de podernos comunicar a través de este importante medio de comunicación como es ATTV, el canal del pueblo. Muy amable. Estimados amigos televidentes y oyentes, saludamos mediante las plataformas digitales en algún lugar del mundo que nos están sintonizando. Estimado director de Ciencias Políticas, amanecimos con una propuesta de ley del presidente Noboa, donde que está motivando al pueblo ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, el aumento del 12 al 15%. Estimado director, hablemos sobre ese particular. Bien, gracias, estimado Marco, muy amable. Bueno, hasta el momento hemos visto que el presidente ha logrado de alguna manera subir su ranking de apoyo, especialmente por la situación contra la delincuencia. Pero inmediatamente también la situación que prevé realizar en relación a aumentar los ingresos económicos para el país, para el Estado ecuatoriano, por estas disposiciones, afecta directamente al pueblo, afecta directamente a la canasta familiar, a la población ecuatoriana. Subir del 12 al 15% del IVA no es razonable. Peor aún en estos momentos de crisis económica que ha llevado a una serie de acciones de los gobiernos anteriores y nos han ubicado prácticamente en una posición de economía muy baja y preocupante para la ciudadanía. De ello, testimonio es o evidencia de que la mayoría de la población está huyendo del país por la inseguridad y por también la situación precaria económica que tenemos. No existe trabajo, la mayoría de la población, por ejemplo, acá se anuncia un trabajo y prácticamente la ciudadanía acude como hormigas a ese lugar. A lo mejor se necesita 10 empleados, pero acuden 10.000 personas. Entonces, ese es un indicador muy claro de la situación económica que estamos. Al momento de subir el IVA, estaríamos nosotros sacando dinero del pueblo para inyectarle al Estado. Y eso no es una acción buena en este tiempo de crisis. Para aprobarse esta ley económica que pide el presidente, que si de ser aprobada prácticamente estaríamos en marzo más o menos pagando ya un 15% de IVA, pero sucede que para aprobarse necesita los votos de la Asamblea. Caso contrario, no se aprobará. Ya han anunciado algunos partidos políticos que le estaban apoyando, porque claro, se volvió una fuerza de la Asamblea gracias al apoyo de otras fuerzas, ¿no? Otros partidos políticos, otros bloques políticos. Y es así que, por ejemplo, los correístas ya anunciaron que no apoyarán esta medida porque es antipopular. Igual también se sumaron los socialcristianos con un comunicado hoy en la mañana indicando que tampoco ellos se sumarán a poder dar los votos para que se dé esta medida antipopular. Entonces, definitivamente, con los votos que tiene el presidente Noboa de sus asambleístas, no alcanzará. Es muy imaginario que le apoyen otras fuerzas, tampoco alcanzarán los votos. Entonces, prácticamente esto se quedará en un saludo a la bandera y empezará a decaer prácticamente su popularidad por no haber sido asesorado correctamente en cuanto a dar leyes que no destruyan el beneficio popular. Estimado Gorky, el estado de excepción del decreto número 110 anteriormente y en la actualidad el 111, donde denomina el conflicto interno, donde que la Asamblea Nacional le dio el respaldo al presidente Noboa y creo que todos los ecuatorianos. ¿Cómo lo ve, estimado Gorky? Y también hay malestar por parte de la ciudadanía que está viendo que los señores militares y la fuerza pública
están excediéndose en el control, pegando, pues si cabe el término, a los ciudadanos o a los presuntos terroristas hoy? Bueno, creo que es importante analizar en contexto histórico el fenómeno social que se está viviendo. Y mire, es claro que estadísticamente hablando, hacemos nosotros un comparativo de que esto no nace porque el delincuente simplemente es delincuente por sí mismo, ¿no? Sino que este tiene una acción sociológica, económica, en el cual se proyecta desde la pobreza existente en un país. En nuestro caso, el país Ecuador, tenemos al junio de 2023 un estado de pobreza nacional de 27.0% y una pobreza extrema de 10.8%. Con esta pobreza extrema y esta pobreza generalizada, vemos nosotros que el país, como decía al principio, necesita de trabajo para poder solventar sus necesidades y gastos económicos en relación a la canasta familiar. No estamos pidiendo cuestiones suntuarias, no estamos pidiendo comer. La población está pidiendo comer. Cuando existe la desatención por parte del Estado, lógicamente a través de los gobiernos de turno, a la pobreza, no se le atiende al ciudadano, a la ciudadana, entonces nace esta situación de pobreza y pobreza extrema, ¿cierto? De esto se han venido aprovechando las bandas delincuenciales, organizaciones criminales, ¿sí? Y de a poco han ido ampliando su radio de acción delincuencial. Y es más, han ido captando poder a través de lograr establecer escuelas del crimen. Óyese bien, escuelas del crimen. Entonces, estas escuelas del crimen vienen estableciéndose desde tiempo atrás y según las estadísticas nos demuestran que prácticamente a partir de 2016 nosotros vemos las estadísticas de que había, por ejemplo, 5.83 casos violentos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Estos casos violentos demostraban que en el 2016 ocupaba Ecuador el segundo puesto de los países más seguros. Luego de eso, a partir del 2019, va subiendo los rangos, y por ejemplo para el 19 teníamos 6.84, pero ya en el tema extremo, nosotros llegamos para el 2022 a 25 casos de violencia por 100.000 habitantes. Ese es el indicador, ¿cierto?, sobre la violencia en un país. Y llegamos a ser, para el 2022, los primeros expendedores de cocaína hacia Europa. O sea, hemos crecido no solamente en la delincuencia interna, sino también externa. Somos exportadores, ya no solamente a Estados Unidos, que era antiguamente el mercado a través de México, Estados Unidos, sino que ya ahora también exportamos a Europa. O sea, hablo de Ecuador, ¿no es cierto?, como exportadores de Europa y ser los primeros aún todavía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay ningún control. Y claro, el año pasado nos decía el presidente Lazo que había capturado más de 500 toneladas de droga. Pero la idea es de que esa droga que se captura es una droga residual, es la droga del menudeo, es la droga que se expende internamente. Pero lo exportable, lo grande, las grandes toneladas, eso no se está observando. Seguimos nosotros, ¿qué les digo? O sea, eso es lo que nos dan los datos a nivel internacional. Entonces, ahora, para el 2023, hemos logrado nosotros ocupar el primer puesto prácticamente en violencia. Tenemos 42.6 casos por 100.000 habitantes. ¿Sí? Esto ha ido subiendo, ha escalado, entonces nosotros nos encontramos en un momento crítico, que bienvenido en este caso el contexto de lo que es el decreto ejecutivo 110 y la ampliación del decreto ejecutivo 111. Pero la situación es de que no vemos en los 4 días prácticamente de ejecutado el decreto una acción que nos lleve a decir hay efectividad.
Lo que vemos es que ha acarreado prácticamente este tema del alza delincuencial a trabajar en las escuelas del crimen, captando niños, niñas y adolescentes. Las cámaras nos muestran hoy en día, a través de las redadas militares que se está haciendo, a jóvenes delincuentes atrapados, capturados. Y inclusive vemos excesos por parte de los militares, que se observa dándoles palo y todo eso, que a lo mejor no quisiera comentar en el momento, porque también es un extremo estos jóvenes lo que están haciendo, botando bombas, dinamitando, atacando a la población, asaltando, robando, matando. Pero la idea es de que se genere siempre en la psiquis de la persona la acción de convalecer a la sociedad para que sean personas útiles. Si de ser el caso tenemos 340 personas, dice que ya detenidas, sería importante ver cuántas de estas personas son menores de edad y cuántas personas son jóvenes. Es muy importante para la sociedad, porque si son jóvenes, si son menores de edad, la obligación del Estado es rescatar a estas personas para que se inserten nuevamente en la sociedad. ¿Y cómo hacerlo? Muy difícilmente cuando ya tenemos una escuela del crimen. O sea, se dejó que esta actuación contra la delincuencia no mejore, sino que al contrario, contrariamente, mejoraron las escuelas del crimen. Inclusive con el tema de la tabla de droga. La tabla de droga es un umbral que permite sancionar a los verdaderos delincuentes que trafican estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de alguna manera poner al resguardo las personas que no lo son, o sea, las personas que son adictas, declaradas adictos o consumidores. Pero la tabla en ningún momento dice que se les da patente de corso a los consumidores para que anden a cargar droga. En ningún momento lo dice. Pero la ley, los jueces, los fiscales, la policía, ni siquiera leyeron la tabla, ni siquiera leyeron la perspectiva. Y simplemente se escudan en que el niño o niña tiene la oportunidad de andar a cargar un gramaje de acuerdo al tabla. Es mentira, es falso. Esto es falso. En ningún momento la persona que está declarado como consumidor puede portar droga, jamás. No puede portar droga. Lo que puede es tener droga, a lo mejor en su casa. Ni siquiera puede tener, porque una persona en estado de rehabilitación es prohibido consumir droga. A nadie una persona, científicamente hablando, en la parte de salud, a nadie se le puede permitir que consuma drogas porque es adicto. Al contrario, tiene que estar en una clínica de recuperación y se le prohíbe esta situación. Entonces, miren, dense cuenta que todo prácticamente se hizo o se cerró los ojos, se hicieron los inocentes o simplemente lo tomaron calladamente para que siga surgiendo este tema de la delincuencia y captando niñas, niños y adolescentes para que sean consumidores, ellos darles la droga para que luego sean vendedores de la droga a cambio de droga. Y eso tenemos en este momento, escuelas del crimen, y aparecen en este momento ante las cámaras los detenidos y todo eso, solamente son jóvenes que están prácticamente siendo utilizados por las mafias del crimen para cometer esas fechorías y delitos. La pregunta del millón es, ¿en dónde está Fito? Callados completamente de esta situación. ¿En dónde están los sancionados por el escape de Fito? ¿En dónde están los sancionados por el escape de Colón Pico? ¿Qué es lo que sucede en Ecuador? O sea, nos ponen una pantomima, está bien, o sea, que siga el decreto ejecutivo, está bien, pero lo que está mal es de que nos callen. Nosotros necesitamos que nos den información al pueblo para que esté tranquilo, pero justificar aquello inmediatamente, tras una consulta popular también está programando, y hoy cogen y nos quieren tratar de subir el IVA de un cocacho, prácticamente no se justifica. Yo creo que el decreto ejecutivo 110 y el decreto ejecutivo 111 están bien dirigidos, está bien que simplemente se manejen sin tratar
de solamente buscar estos jóvenes, sino buscar a los cabecillas. Eso queremos, los cabecillas. Que hagan injerencias o acciones beligerantes, inclusive, en los lugares que prácticamente son conocidos por todo el mundo que habitan los delincuentes. Entrada a la 8, por acá por Guayaquil, hay Monte Sinaí, Bastión Popular, o sea, todos conocemos la vista y paciencia. ¿Y en dónde están? Están ahí ya interactuando, ya descubrieron los cabecillas, ya nos contaron que dentro de estos 340 están los grandes cabecillas de la mafia. No, todavía no nos han dicho nada. Nos han dicho algo sobre los narcogenerales, ya los tienen atrapados a los narcogenerales y están declarando la fiscalía. No nos han dicho nada todavía. Entonces, eso queremos como personas. Estamos prácticamente somos estudiosas de todo el espectro nacional. Creemos que es importante que nos den esos detalles porque es importante para todo el pueblo saber, estar informados directamente desde la Presidencia de la República. Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas UTEG desde la ciudad de Guayaquil. Estimado Gorky, la consulta popular que también está en su análisis, en su debido momento, 11 preguntas y se va sumando a 9 más, que alrededor de 20, que la Corte Constitucional lo verá lo mejor posible de las preguntas. En su debido momento dijo el presidente de la República, y no cuenta con dinero el Estado para pagar a los servidores públicos, a los acreedores. Pero si se da la consulta popular, gastará alrededor de 60 millones de dólares, estimado Gorky. Hablemos sobre la consulta popular que está proponiendo el presidente Noboa. Sí, en ese aspecto también, como lo había indicado el estimado Marco, es contradictoria las acciones políticas, económicas que se presenta desde la Presidencia de la República. Si bien es cierto, estamos comentando en su momento sobre el alza del IVA, porque necesita el gobierno supuestamente para tomar acciones en relación al decreto 110 y 111. Existe por otra parte que no se le está pagando a todos, cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, el personal de algunas instituciones y todo eso. Entonces quiere decir que no tenemos dinero. Cuando en una familia no tenemos dinero, nosotros empezamos a dejar ciertas situaciones, de gastar ciertas situaciones que no son prioritarias y nos votamos solamente por las prioritarias. El Estado ecuatoriano es lo mismo. Y quien gobierna tiene que ser un administrador. El administrador tiene que ver, proyectar de la mejor manera y hacer que el dinero alcance para las cosas prioritarias. En este momento necesita pagar los sueldos de las familias ecuatorianas. Y digo familias porque hay muchas personas que trabajan en estas instituciones públicas, trabajan en los gobiernos autónomos descentralizados, que necesitan comer, por supuesto. Entonces, si la consulta popular va a valer 60 millones, quiere decir que esta consulta popular nos va a dar siquiera 50% más en ganancias sobre eso. Claro, yo invierto para poder ganar, pero vemos que en este momento, por ejemplo, las preguntas son ineficaces, no nos van a ayudar en nada, porque hemos visto que sí los militares pueden hacer. Los militares pueden tener en este momento una proyección, por ejemplo, para trabajar tranquilamente el cuidado del pueblo ecuatoriano, a sus anchas. Nada les impide. Nada les impidió, ya están haciendo. Entonces, ¿para qué una consulta popular en ese tipo? La extradición ya fue consultada hace tiempo atrás y le dijeron que no. ¿Por qué otra vez? Eso no sirve absolutamente de nada. Que extraditen, la extradición tiene que traerse a todos los delincuentes para justiciarlos, más bien. Al contrario. Y tienen que irse los que pide un país porque allá también se dañó, se hizo un crimen. Está perfecto. O sea, no tenemos, nosotros hay una ley de extradición. No tenemos que consultarle nuevamente lo que ya está consultado y dijeron que no al pueblo. Es más, es oscura esta situación porque, imagínense, científicamente
se ha establecido que es un foco de captación de dinero ilegal y de lavado de activos, los casinos. En el casino se lava el dinero por millones, señores y señores. Por millones. No hay quien detenga esa situación. Por eso en las Islas Vírgenes, en muchos lugares que se lava dinero, a vista y paciencia de la población, existen casinos. Las Vegas. Usted va con 1 millón sucio de la droga y lo mete ahí y le saca limpio. ¿Sí? Pierde, pero gana. Porque ese dinero no vale nada y sale ganando. Entonces, nosotros teniendo casinos aquí, nuevamente, esto ya es ilegal, anticonstitucional, porque ya existió una pregunta hace tiempo atrás en una consulta popular, y esta consulta popular le dijo que no queremos casinos. Ya se le dijo al pueblo, no queremos casinos. ¿Por qué? Una de las circunstancias establecidas era de que es un centro de lavado de activos. Entonces, si nosotros queremos quitar del medio la corrupción, queremos quitar del medio la delincuencia organizada, las mafias establecidas en Ecuador, no nos presente ese tipo de preguntas que son absurdas prácticamente. O sea, estamos colaborando con el fin. Y a lo mejor por esta sensación, nosotros cometemos el error de muchas familias decir votemos en combo. Típico, ¿no? Votemos en combo y bueno, que nos pongan cualquier cosa y nosotros decimos sí a la consulta. ¿Por qué? Porque queremos terminar con la delincuencia. Claro que tenemos que terminar con la delincuencia. Claro que tenemos que terminar con las mafias establecidas. Y es correcto lo que se está haciendo con los militares. Perfectísimo. Muy plausible. Claro que sí. Estamos sumamente de acuerdo. Apoyamos eso. La Asamblea apoyó. Perfecto. Está bien que apoye. Estamos todos ecuatorianos. Si es que viene un militar y nosotros podemos ayudarle, en vez de que muchos negocios están pagando vacunas, se pueda dar de comer a 100 militares. Claro que sí, vamos a aplaudir a aquello. Pero que nos vengan con preguntas que no tienen ningún sentido de ser, que no nos van a ayudar a nada. Es un gasto innecesario, 60 millones en estos tiempos de crisis, que los puede utilizar los 60 millones para darle de comer a nuestros militares. Entonces, por favor, tampoco que se insulte el criterio ciudadano. Nosotros necesitamos acciones sumamente fuertes, inclusive, como decía Beligerán, pero bajo ciertas normas, ciertos aspectos, que no vayan a retribuir en daños a terceros inclusive. Personas que a lo mejor no son delincuentes, mañana estén muertos, los verdaderos delincuentes estén completamente vivos y paseando gozando en Europa, Estados Unidos. Entonces, por favor, es importante tomar en cuenta aquello. Entonces, dentro de la política yo creo que hay que ser analíticos y sumamente constructivos. De otra manera, la política se transforma en una politiquería que solamente pide un marketing político y no es la manera de ganarse en este momento. Bien, estimado Gorky y amigos televidentes, queremos agradecerle al señor director del Instituto de Ciencias Políticas UTEG, al magíster Gorky Aguirre. Estimado Gorky, le invito para la próxima semana a agendar, hacer el análisis pregunta por pregunta, porque es muy importante la rueda de prensa que dio en Radio Canela el presidente Noboa. Lo hizo de manera muy bien, pero falta más explicación, falta en palabras, si cabe el término, palabras criollas para que el pueblo del campo pueda entender lo que quiere en la consulta popular. La motivación final, estimado Gorky, y desde ya muchas gracias por el apoyo en el canal del pueblo. Sí, yo creo que en esta relación de la política económica, social, constructiva, es importante tomar en cuenta, solo doy un datito, ¿no? A mí me preocupa mucho esta organización del crimen que está captando niñas y adolescentes. Dense cuenta que para el 2021, según datos de la INAV, que es de la policía, había detenido a 1975 infantes y adolescentes. En el 2022 subió a 2.129, ¿sí? Y para ya marzo del 2023 teníamos 494 detenidos solo hasta marzo. Entonces quiere decir que esto está en auge. Y quienes están siendo apresados en este momento son los menores infractores y adolescentes. Pero no se está haciendo nada por los cabecillas. Entonces, ojo a ello, y es importante, las estadísticas nos dan ayuda
para poder correlacionar y actuar de mejor manera. Entonces es importante aquello, yo les agradezco por la oportunidad a ATTV, el canal del pueblo, y estaremos próximamente conversando y dialogando sobre estos aspectos políticos, sociales y económicos que son de gran expectativa para la ciudadanía. Muy amable. Gracias. Bien, muchas gracias, amigos televidentes y oyentes. Una vez más, el agradecimiento fraterno desde la Amazonía ecuatoriana, el canal del pueblo, al señor Magíster Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas UTEG.